Muy buenos días. Estaría en el marco del tercer Congreso Internacional Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento compartir con ustedes mi ponencia titulada Inteligencia Social en Educación, Oportunidades, Riesgos y Propuestas de Gobernanza para su Inclusión Ética. Voy a ir un poco rápido porque tenemos poco tiempo, entonces presentaré una introducción, oportunidades, riesgos y propuesta finalmente. Iniciaré con una definición de inteligencia artificial, que es un campo de estudio y desarrollo de aplicaciones digitales que pretenden realizar de forma autónoma, parcial o total tareas, actividades o procesos que requieren la capacidad humana, entre ellas aprendizaje, discriminación, toma de decisiones, entre otros. Las inteligencias artificiales, según su funcionalidad, se han clasificado en inteligencias fuertes que sustituyen todo procesamiento humano y las inteligencias débiles que sustituyen solamente una parte, tipo ChatGPT. Entonces, según su arquitectura, tenemos diferentes desarrollos que hemos visto a lo largo del tiempo. La última es las tipo transformers generativas bidireccionales con autoaprendizaje no supervisado, como la que tiene ChatGPT. Si bien la historia de la inteligencia artificial se remonta desde una época de desarrollo, después comienzan el primer invierno, luego otra época de desarrollo, luego el segundo invierno y ahorita la época dorada, yo la he reinterpretado viéndola como un proceso que inicia con una ideación, luego generan prototipos, luego hay un desarrollo, luego se generan unos impactos y una disrupción en la sociedad cuando se hace implementación masiva. Tenemos en sus inicios una ideación que está con la ciencia ficción y las matemáticas, luego inician prototipos que encuentran el chatbot de Lisa y la definición, y entonces comienzan a generar definiciones que permiten generar el campo de estudio y unos estándares dentro de ese campo de estudio, y se generan modelos. Esos modelos son abiertos, cerrados y algunos están focalizados en temáticas específicas. Inician las aplicaciones, generan sistemas de reconocimiento facial, de voz, de imágenes, comienza a integrarse con la robótica en procesos de automatización y en servicios a través de sistemas de recomendación. Cuando se masifica a través de lo que hace OpenAI con el lanzamiento de ChatGPT y otras como DALL-E, comienza una disrupción dentro de las sociedades. Esa disrupción nos comienza a generar preguntas que antes no tenían su espacio, como hablamos sobre la cotización de las máquinas dentro de los sistemas de seguridad social. Antes no lo pensábamos porque no había un reemplazo posible. En este momento sí hay reemplazos y se considera que el 40% de los empleados en todo el mundo, esta es una de las proyecciones, pueden ser afectados por inteligencia artificial, ya sea en transformaciones del hacer, auxiliar procesos o reemplazo total de la mano de obra humana. Ello nos ha llevado a que si las inteligencias artificiales se basan en los datos, tengamos problemas de privacidad e intimidad. Parte de esto ya se había tocado con las tecnologías de la información y la comunicación y se había abordado desde el Reglamento General de Protección de Datos, pero ahora los datos se convierten en monedas de cambio y eso implica que las cosas ya no sean cosas sino sean bidireccionales. La impresora pueda colocar seguimiento a los documentos que yo genero y desde ahí ver hacia dónde van mis documentos. La lavadora diga en qué posición yo estoy y cuando la utilizo. La nevera realice compras de lo que falta sin mi supervisión. Entonces todo esto nos lleva a que existen unas formas de control de cosas, personas y sociedad, y nos lleva también a nuevas formas de economía. Aparecen las monedas digitales y con ello la industria tecnológica comienza a tener una influencia mayor dentro de todos los ámbitos. Ahora también nos cambian las interacciones. Si la tecnología nos rompió la sincronía espacio-tiempo, la inteligencia artificial nos cambia la forma de evaluar, medir y vivir esos procesos de interacción. Tanto en el trabajo, en el estudio, en las relaciones afectivas, nos lleva a la soledad, el aislamiento y la hiperconectividad. Y eso implica que también, junto con los datos, con los derechos que comienzan a ser limitados, requieran una regulación a nivel multinacional, pero también desciendan al nivel personal, en donde yo como sujeto tengo que establecer unos límites de mi interacción con las inteligencias artificiales o con las aplicaciones tipo TikTok, tipo Instagram, tipo Netflix, y establecer límites de en qué momento yo estoy dispuesta a ceder mis datos personales para obtener información o dónde está mi límite frente a ese tipo de interacciones. Y hay evidencia de esa disrupción como tal. Tenemos, por ejemplo, las imágenes de pedofilia que están generando a partir de las fotos que colocamos de nuestros hijos en redes sociales como Facebook, aparezcan en videos pornográficos. También están las fotos que se hacen montajes y aumentan el impacto del ciberacoso. También está la ciberseguridad adaptada porque aumenta el impacto, la cantidad y el refinamiento
del ataque. Está el uso de inteligencia artificial en ciberespionaje, de tal forma que muchas aplicaciones de inteligencia artificial tienden a tener un rechazo de Estado, como TikTok en Francia y en Italia. Tenemos también unos impactos en salud mental, como un hombre que se suicida después de hacer uso de un chat basado en inteligencia artificial. Aún así, existen unas oportunidades, se mejoran procesos, se hacen análisis de grandes volúmenes de datos y se maneja esa información. Hay disminución en los tiempos de espera, en los tiempos de creación, en los tiempos de testeo. También hay un aumento de productividad a menor costo que ha llevado a que muchas empresas comiencen a hacer uso de la inteligencia artificial base a lo total. Hay riesgos. Está el sesgo en los datos que alimentan las inteligencias artificiales. No sabemos de dónde se están tomando los datos, desconocemos el impacto de estos desarrollos, tenemos una hiperconectividad alta y además una exposición muy alta al espectro electromagnético. Tenemos una hiperdependencia tecnológica, tenemos polarización de las relaciones de poder dentro de los sistemas sociales. Entonces, si antes nos planteábamos en educación sobre la década de los 90 si seríamos reemplazados por robots, ya hay intentos. Esos intentos van a ser mediados por lo que nosotros como sociedad permitamos y existen oportunidades. O sea, realmente la inteligencia artificial nos permite hacer evaluación adaptativa, hacer mentores inteligentes, nos permite hacer moods adaptativos, sistemas analíticos y predictivos de la información que tenemos de nuestros estudiantes para personalizar la educación. Tenemos plataformas que nos ayudan con el trabajo colaborativo y nos rompen pues esas barreras de espacio y tiempo que teníamos antes. Tenemos tutorías inteligentes como las de Duolingo, análisis de sentimientos que nos permiten saber cómo están nuestros estudiantes y mejorar ese impacto. Tenemos mejoras en la presentación de información a los estudiantes y auxilios en la generación de videos, presentaciones y demás a través de inteligencias artificiales. Tenemos sistemas de recomendación de contenidos que nos mejoran esa personalización de educación, por ejemplo lo que hace de X y Coursera. Tenemos la identificación de plagio que se hace con inteligencia artificial, juegos educativos que podemos crear fácilmente con inteligencias artificiales. Tenemos asistentes virtuales que están 24 horas, 7 días a la semana para dar información de nuestras organizaciones educativas. Tenemos análisis predictivo para la retención de los estudiantes, sistemas inteligentes para la eficiencia energética dentro de las instituciones, y muchas otras cosas. Pero paralelo a eso tenemos unos riesgos. Esos riesgos están, como lo veíamos, la ciberdelincuencia, aumentando el impacto, la necesidad de invertir en un presupuesto específico dentro de las instituciones educativas y de generar procesos que nos permitan mantener a salvo los datos que tenemos, que no solamente son los datos en relación a notas, a certificados, sino también en relación a información personal de los estudiantes y de los profesores. Tenemos también, como les decía, el aumento del ciberacoso a través de montajes. Todo ello nos conlleva a pensarnos en el derecho a la intimidad y a la privacidad. Nosotros estamos colocando en diferentes aplicaciones los datos de nuestros estudiantes, permitiéndoles que perfilen hasta dónde está el límite del derecho a la privacidad e intimidad de nuestros estudiantes. Si bien la inteligencia artificial no disminuye el gasto en papel, también necesitan agua dulce para los servidores para mantenerlos fríos y hacen una emisión muy alta de CO2. Por lo tanto, sostenibilidad ambiental también sería algo a tener en cuenta. Tenemos los sesgos, errores y discriminación que pueden dañar la vida de un ser humano. Por ejemplo, esta mujer fue acusada por una inteligencia artificial de estar en un sitio que realmente nunca estuvo. Tenemos que los ciberataques comienzan a paralizar servicios y organizaciones porque existe una sobredependencia tecnológica. Tenemos poca transparencia y explicabilidad. Les sugiero leer este documento de Javier Vázquez Ruiz. Y tenemos un impacto en el docente. O sea, nosotros como docentes no solamente transmitimos información, hay muchos roles que están ahí, sujetos como el acompañamiento, que nos permiten a nosotros decidir si utilizamos o no utilizamos la inteligencia artificial y hasta dónde. Mi criterio frente a eso es que cada docente y cada institución debe tener autonomía y desde sus procesos locales decidirlo. Una imposición desde afuera no creo que sea la mejor estrategia. Tenemos unos impactos en creatividad, por ejemplo, que se crea y que es nuestro y que es de la inteligencia artificial. El ganador del premio de fotografía terminó reconociendo que no había generado la obra. Es como nosotros como humanos al utilizar este tipo de herramientas no sentimos que sea nuestra obra, sino es plagio, porque realmente existe un proceso anterior de imágenes y de procesos que han hecho posible. Entonces, si nosotros nos dedicamos a crear a partir de lo que ya está creado,
y utilizando máquinas, ¿dónde queda el desarrollo cognitivo? ¿Dónde queda la memoria, la aplicación, la comprensión, la evaluación, los criterios para poder desarrollar? ¿Dónde está? Y eso implicaría ver hacia dónde va el desarrollo humano. Realmente tendremos que finalmente integrar sistemas mecánicos que soporten inteligencias artificiales dentro de nosotros. ¿Es eso lo que esperamos como desarrollo humano? ¿Cuáles son las propuestas de gobernanza entre inteligencia y educación? La propuesta es que realicemos mucha educación, mucha formación en ética de inteligencia artificial dentro de las instituciones, que permitan que los estudiantes, tanto dentro de la institución como fuera, tengan unos referentes frente a los límites del uso de la inteligencia artificial. Y eso nos implica generar unos estándares éticos y regulatorios. Una participación no solamente de las áreas técnicas, sino también de todos los involucrados, padres de familia, estudiantes, docentes. Generar auditorías de la inteligencia artificial realmente está dándonos información que es valiosa o está generando procesos de sesgo, de dónde está tomando los datos, si ese autoaprendizaje tiene confabulaciones. Necesitamos auditarlas de forma periódica, evaluar el impacto que tienen estas inteligencias artificiales dentro de los individuos y dentro de las sociedades, y necesitamos datos públicos para hacerlo. Si a la ciencia se le piden datos públicos sobre sus estudios, ¿por qué a la tecnología no se le pide lo mismo? Necesitamos sistemas de certificación de estándares desde la educación, no desde lo técnico, sino desde la educación, que somos nosotros los que estamos viendo lo que está pasando, y sistemas internos de cada organización de la clasificación de la tecnología educativa. ¿Tienen exposición de datos? ¿No tienen exposición de datos? ¿Son útiles? ¿No son útiles? Eso tenemos que clasificarlo nosotros. En conclusión, la inteligencia artificial presenta claros y oscuros para su inclusión dentro del aula, y las instituciones educativas y sus comunidades deben tener autonomía para elegir su inclusión o no, en condiciones que permitan minimizar los riesgos para disminuir el impacto negativo de las mismas dentro de los entornos educativos y la sociedad en general. Y me gustaría finalizar con 2 párrafos del discurso de Sharp ante el Foro Económico Mundial. Lo primero: la cuarta revolución industrial, finalmente, cambiará no solo lo que hacemos, sino también quiénes somos. Afectará nuestra identidad y todas las cuestiones asociadas con ella, nuestro sentido de privacidad, nuestras nociones de propiedad, nuestros patrones de consumo, el tiempo que dedicamos al trabajo y al ocio, y cómo desarrollamos nuestras carreras, cultivamos nuestras habilidades, conocemos gente, nutrimos las relaciones. Ya está cambiando nuestra salud y conduciendo a un yo cuantificado, y antes de lo que pensamos puede conducir al aumento humano. La lista es interminable, porque solo está limitada por nuestra imaginación. En su forma más pesimista y deshumanizada, la cuarta revolución industrial puede tener el potencial de robotizar a la humanidad y, por lo tanto, privarnos de nuestro corazón y alma. Pero como complemento de las mejores partes de la naturaleza humana, la creatividad, la empatía, la administración, también puede elevar a la humanidad a una conciencia colectiva y moral basada en un sentido compartido del destino. Nos corresponde a todos asegurarnos de que prevalezca lo último. Y con esto cierro. Muchísimas gracias, 1000 disculpas por haberme demorado tanto, y que tengan un buen día.